Hola, ¿cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Motivados? Bueno, chiques, los escucho. Hoy les toca hablar a ustedes. Profe, yo tengo un par de dudas. Bueno, Bueno, una de las que anoté es si todas las de seno se hacen 18 por 24. ¿Todas? sí. La, la Water, si se la piden por traumatismo, podría usar un chasis 24 como para no cortar nada. Pero el resto sí. La Water sirve para ver la cara. Entonces, si fuera por un traumatismo, mientras más muestre y no se arriesgue a cortar, eh, claramente que va a ser mejor. Si la indicación es senos paranasales, es solamente esto. Le sobra con un 18. Bien, bien. Y profe, en el caso de que, me pasa que en el caso de que me muestren una ATM o una Schuller 1, no sé cuál es cuál. ¿Cómo las puedo distinguir? Y desde la imagen es bastante tedioso, no se puede. No creo que alguien haga terrible maldad. Por las dudas. No. Está como el meme que dice naranja, ¿es un color o una fruta? No creo, no. No hay ninguna pregunta así. Ni- Porque de la imagen es bastante tedioso distinguirlas. Si tienen un grupo de WhatsApp, yo le he negado admisión a un par de personas, porque hay que entrar con la clave con el correo UNC, ¿sí? Lamentablemente yo no voy a admitir a nadie porque ya me pasó que se me entraron eh, fantasmas a la clase y me insultaban y molestaban. Entonces, por eso les digo que si tienen un grupo o algo, díganle a la gente que tiene que entrar con el correo de UNC. Bien, ¿qué otra duda tiene? Es la maniobra de bending que decías vos. O sea, esa maniobra solamente es para la lumbar funcional de frente. ¿O Lumbar qué funcional significa? de frente, exacto, ¿Sí? sí. Principalmente se usa en diagnóstico de escoliosis, ¿sí? Y más que todo suele ser hasta usada con un espinógrafo, ¿sí? Para poder estudiar toda la columna, más que en un aparato de rayos convencional con la limitación de nuestro chasis 35 por 43, ¿no? Pero bueno, también es válido y si fuera lo único que tenemos, se puede hacer también, ¿sí? Tomando la columna dorsolumbar y por ahí si los pacientes son de baja talla, no hay problema, ¿sí? De un paciente pediátrico, por ejemplo, no hay problema. Si un paciente de 1,50 m tampoco. Pero sepamos que donde eso tiene mayor vigencia es en el estudio de la escoliosis con espinógrafo, ¿sí? Y hasta se le suele aplicar fuerza también, ¿sí? No solo se le pide al paciente que llegue a su máxima lateralidad, sino que también se le aplica una fuerza, una maniobra con fuerza, para llevar al extremo
esa lateralidad, ¿sí? Obviamente con indicaciones puntuales, eso está más que claro, ¿no? Pero a eso se refiere. Bien, profe. ¿Y las articulaciones cigoapofisiarias son las mismas que las interapofisiarias? Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Profe, ¿las articulaciones cigoapofisiales serían lo mismo que las masas laterales? Sí, O sea, la estructura que se forma en la, digamos, son la unión entre las dos articulaciones. entre Perdón, las entre las apófisis dos articulares de las vértebras. apófisis. En el lenguaje coloquial se les suele llamar psicopofisiarias más exclusivamente a la de la región dorsal, ¿sí? Pero sí, son las articulaciones entre las apófisis articulares, entre las carillas articulares de las vértebras. En la literatura la van a encontrar haciendo referencia más que todo al segmento dorsal. Profe, en la silla turca de frente, ¿los peñascos están por encima de las órbitas? Están superpuestos a las órbitas, ¿sí? Con forma triangular, ¿sí? ¿Responde ahí a su pregunta? Sí, gracias, profe. Estaba escribiendo. Ah, muy bien. Para estudiar los senos esfenoidales, ¿se usa la técnica cráneo lateral y silla turca de frente? No. Cráneo lateral y blondó. Ok, Porque el seno esfenoidal opera casi como, por así decirlo, el cuerpo del hueso esfenoidal, ¿sí? Entonces, le queda tapado en esa misma línea por debajo del dorso de la silla turca, que es lo que se ve, ¿sí? Entonces, si quiere estudiar el seno esfenoidal, lo tiene que hacer con cráneo lateral o blondó. ok. ¿Qué dice el chat? La técnica de Town. ¿A dónde incide el rayo? En la técnica de Town, el rayo incide 2 dedos por encima de la glabela, ¿sí? Del nación, la glabela están a 5 milímetros de distancia y el rayo incide por encima, ¿sí? Algunos libros, 2 centímetros por encima. Algunos libros dicen en el nacimiento del pelo, lo cual es un reparo bastante poco práctico, porque depende de cada uno. ¿Qué haríamos entonces con los pacientes pelados que no tienen pelo? ¿Sí? 2 centímetros por encima de la glabela. Recuerde que por la proyección emerge en el occipital, ¿sí? Tiene esta proyección. Y también va a pasar casi por la base del cráneo, por la silla turca, de ahí que a veces la veamos en una town perfectamente también al dorso de la silla turca en el agujero magno, ¿sí? Porque esta es la dirección que lleva, ¿sí? Prendámoslo así porque todas las estructuras que va atravesando el rayo la va superponiendo o proyectando, ¿sí? Profesor, el rayo, la lumbar oblicua. ¿Por dónde pasa el rayo?
Espina ilíaca antero superior o sobre las crestas ilíacas. Acá volvemos de vuelta a la incidencia lumbar, que ha estado tan en discusión, ¿sí? La lumbar oblicua es la misma referencia de la que hablamos en el perfil, ¿sí? Podría ser una incidencia por encima o un poquito más abajo para ver bien la región del quinto espacio o de las vértebras inferiores, que suelen ser las de mayor problema, ¿sí? No sé qué dice el apunte en la lumbar oblicua, la verdad que ya me olvidé, vamos a buscarlo, pero corre la misma respuesta. Dice 2 veces de dedos por sobre la cresta ilíaca. Sí, sí. Si tuviera un paciente de mucho espesor o muchas caderas, podría intentarlo un poquito más abajo. El truco es ese. ¿Cómo hay senos paranasales de perfil con órbitas de perfil? Por la incidencia, pero es muy poquita la diferencia en la incidencia, ¿sí? Porque son regiones muy cercanas. Es esta región de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, claramente, la incidencia puede estar 2 dedos más abajo para los senos de perfil y más arriba para la órbita, pero es tan poquito que desde una imagen que usted vea y diga senos paranasales de perfil o órbita de perfil, va a ser casi lo mismo, porque la estructura están ahí muy vecinas, ¿sí? Entonces, desde una imagen no podría distinguirlas tan a rajatabla, ¿sí? Por ahí sí, no tiene el seno esfenoidal cortado, tomado solamente la parte más anterior, no lo tiene completo al seno esfenoidal, que es el más posterior. Podría decir o confirmar con un poquito más de certeza que se trata de una órbita, ¿sí? Pero sí, tiene todo y puede decírselo paranasales de perfil o órbita de perfil. En realidad, la posición del paciente no cambia, ¿sí? Lo que cambia es la incidencia. Un poquito más abajo o un poquito más arriba para la órbita. Y es tan cerquita que tampoco nos va a dar una imagen muy diferente ni va a ser la ¿sí? ¿No? Y esto responde a su pregunta, Imanol. Profe, Pensemos que las estructuras están ahí, muy, muy cerquita, ¿sí? Muy, muy cerquita. Si bien describimos en la teoría una técnica para cada cosa, si las comparamos a las dos hojas, nos damos cuenta que dice lo mismo, solamente con apenas unos centímetros de diferencia, ¿sí? Entonces, son muy vecinas las estructuras. Sí, ¿quién quería hablar? yo, profe, para diferenciar una imagen de cráneo lateral con un cráneo lateral supino, nos damos cuenta por los niveles hidroaéreos y porque en la columna, en el cráneo lateral, se ven los agujeros de conjunción si el paciente tiene lateralizada la cabeza. Pueden ser pistas. El cráneo lateral supino va a tener siempre el apoyo abajo, ¿sí? Sí. Siempre. Y puede que no tenga ningún nivel hidroaéreo, porque tenga las cavidades neumáticas neumatizadas y sin nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo
se menciona por si hay una ruptura de alguna estructura que provoque un sangrado y que me dé el nivel. Pero no es normal tener líquido en las cavidades aéreas, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, vamos a buscar algunas imágenes y lo vamos a... Porque tenía entendido que si el paciente está en decúbito ventral, o sea, parado, lateralizando la cabeza, ¿me entiende? Sí, Se pueden ver los agujeros de conjunción de la columna, de la cervical. sí, Pero si está acostado, decúbito dorsal, esos agujeros de conjunción no se ven. ¿Puede ser? sí. Entonces ahí Piense me que daría sí. cuenta si está parado o acostado. Tener un paciente parado que no gire la cabeza y no voy a ver los agujeros de conjunción. Ok. Esta placa que yo tengo ahí, ¿cómo la hice? De Ahí está cúbito. parado. De cúbito dorsal. ¿O ¿Por no? Se qué? ve ahí cómo Se ven apoya la las Vino, cabeza. almohadillas. de emergencia. Ve la almohadilla. Se ve la almohadilla, ¿correcto? Ah, sí. ¿Ven? Entonces yo esto lo hice, a ver. Así lo hice. ¿Ven? Aquí está el paciente apoyando una almohadilla. Apoyando en una almohadilla. ¿Sí? A ver si hay otro. Eh, este. Mm. Miren acá. ¿Cómo creen que obtuve esta radiografía? ¿Está de pie? Está supino porque es ortopédico. Sí, está supino. ¿Por qué dicen que está supino? ¿Es el cuello ortopédico eso que se ve o será la ropa? Para mí es la ropa. La ropa, el elástico Lateraliza del la cabeza. tapaboca. Miren acá, ahí tiene el tapaboca y eso deben ser los elásticos y eso que está ahí también deben ser los elásticos o la correa, algo del cubreboca. Pero no se ven los agujeros de conjunción, por eso. No se ven los agujeros de conjunción. Entonces, ¿cómo obtuve esa radiografía? De ¿No cúbito lateralizó, profe, la cabeza? con la columna lateral, digamos. ¿Cómo está posicionado el paciente? De perfil, sin lateralizar la cabeza. El paciente está de pie y no lateralizó la cabeza, se quedó totalmente de lateral. Por eso la columna la veo lateral y no oblicua, ¿sí? Esto suele ocurrir mucho, yo suelo emplear mucho esta técnica, cuando el paciente no puede girar bien la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? A ver, yo acá tenía una cajita que hacía de chasis. Ya mezclé todo. Mire, haga cuenta que este es mi Potterbuki, ¿no es cierto? Si yo le digo al paciente, gire su cabeza para apoyar la cara, y el paciente se queda ahí, ¿eso creen que es lateral? No. No. El plano medio sagital de la cabeza no está paralelo al apoyo, ¿sí? Y el paciente no puede doblar más que ahí el cuello, no puede girar más, porque le duele, porque son viejitos y tiene artrosis, por lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer? Y ponerlo todo lateral, dejarlo así, que apoye el hombro, y bueno,
no contactará la zona en estudio con el receptor de imagen, pero entregó un perfil, no entrega una cosa toda oblicuada, ¿sí? Porque una radiografía totalmente oblicuada no la puedo interpretar, ¿sí? Entonces, es mi destreza la que tengo que poner en acción para poder obtener una radiografía que cumpla con un criterio mínimo de ver los huesos en tal o cual proyección. En perfil, que sea lo más aproximado a un perfil estricto, en un frente, lo más aproximado a un frente estricto, ¿sí? Entonces, eso pasa un montonazo. A mí me pasa mucho, será porque en mi servicio se atienden muchos viejitos, pero si usted no va a poder lograr que el paciente esté verdaderamente de perfil y se va a quedar ahí la cara, y no me sirve tampoco, ¿sí? Me conviene que apoye el hombro y que se quede totalmente de perfil, ¿sí? Porque si no, tengo que repetir inevitablemente. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Lo mismo si el paciente viniera en silla de ruedas, por ejemplo, con un collarín. Porque viene de la calle, tuvo un accidente en moto, lo que sea, está bien, le colocar el servicio prehospitalario, le colocó el collarín por seguridad y viene en una silla de ruedas, por ejemplo. Lo voy a acostar y yo creo que me conviene apoyar la silla de ruedas contra el potterbuki y obtener la radiografía, ¿sí? Y ni lo molesto al paciente, ni hablar si además de eso, no sé, se golpeó el tobillo, qué sé yo, el pie, ¿sí? Entonces, no es tan simple como que si no veo el agujero de conjunción es supino. No, si no veo el agujero de conjunción, atención, significa que no giró la cabeza, ¿sí? Ya tengo un dato. Y después busco el apoyo. En este caso acá no tengo ningún apoyo, ¿sí? Entonces el paciente está parado, sentado, pero contra el potterbuki, ¿sí? Profe, y Sí. si el paciente colabora, es un paciente joven, ¿se puede hacer también un cráneo lateral de cúbito dorsal? Sí, pero ¿para qué lo va a costar? Claro, bueno, o parado, digamos, pero antero-posterior, digamos. Parado, antero-posterior, con el rayo antero-posterior. De frente, me dice usted. Claro, la proyección del rayo sería antero-posterior, pero sería un cráneo de perfil. O sea, apoya la espalda en el Ah, borde bien. y gira la cabeza. Y anatómicamente es medio difícil. Claro. Si lo puede hacer a lo mejor con un niño, que tiene mucho más rango de movimiento que un adulto, Claro, claro. ¿sí? Ahora entendí lo que me dice. Usted dice el paciente esté así y gire así. Exacto, sí. Es bastante difícil. Claro. Si pudiera lograrlo, bien. ¿Usted qué haría en ese caso? Si tiene el paciente, lo gira, se para enfrente del paciente y confirma la posición de ese plano. Y si a usted le cierra y está bien paralelo, y podría intentarlo, ¿sí? Pero eso se describe bastante poco en los libros y no es una primera opción que se me venga a mí en la cabeza porque anatómicamente es bien difícil que pueda el paciente tener ese rango de movimiento, ¿sí? Claro, claro. Lo pregunto porque en el practiquito que nos tomaron, una de las posibilidades era esa, y bueno, y estaba como la duda de si se podía hacer o no esa técnica. Eso puede ser útil en los pediátricos también. Bien. Pero los pediátricos tienen otro rango de movimiento, ¿sí? Y recuerden que los pediátricos
pediátricos tienen la cabeza bien grande y el cuerpito chiquitito también. Sí, Entonces, a los pediátricos sí lo podemos hacer así, pero porque también el padre, el acompañante lo sujeta y hasta acompaña un poquito con el cuerpo la lateralidad y es muy flexible la cabeza y muy grande el rango de movimientos que tiene, ¿sí? Pero en el adulto lo veo medio dificultoso. profe, y en un politraumatizado, las primeras, viene con el collarín, las primeras radiografías que se hacen es la de cráneo y cervical de perfil, son las primeras que se hacen. ¿Se puede hacer otra más? Tórax, pelvis. Claro, claro. Si vamos a el ABC, la emergentología, la primera radiografía que le puede cambiar el panorama al paciente es un tórax de frente. ¿Sí? Bien, Porque constatar una fractura de cráneo no cambia nada la inmediatez del tratamiento. Constatar una lesión cervical tampoco cambia en nada el tratamiento inmediato. Pero constatar un neumotórax, por ejemplo, sí. Porque eso necesita sí o sí drenar ese neumotórax. O un derrame o lo que fuera. ¿Sí? Entonces eso sí depende de la vida del paciente. Mucho más que una fractura cervical que es muy probable que el daño sea en el momento, ¿sí? La injuria sea el momento del traumatismo y que requiere un tratamiento rápido, pero de esperar un par de horas, ¿sí? Un paciente no puede estar horas con un neumotórax porque se murió antes, porque no saturó, empezó a caerle la saturación y se murió, ¿sí? Un sangrado en la pelvis, ¿sí? Es una urgencia, porque en la pelvis hay vasos de muchísimo calibre. Entonces, si se constata una fractura pélvica y el paciente se está hipotensando, tiene tensión baja, ¿y qué onda? Se está desangrando y necesita embolización o tratamiento inmediato, ¿sí? Entonces, ahí hay una delgada línea que hay que tener en cuenta, ¿sí? sí, claro. Como justo te preguntaba, como es la parte que estamos viendo principalmente cráneo, cervical y columna, de esas, ¿cuáles harías vos primero? Pero quedó clarísimo, sí. Sí, si voy a la sala de shock room y el paciente está estable, puedo empezar ordenadamente cráneo cervical, tórax, pelvis y hasta muevo menos el aparato. Pero si está médico A, médico B, enfermero A, enfermero B, arriba del paciente y nosotros, y es muy probable que primero me digan, hagamos el tórax, y con justa razón, por ejemplo, ¿sí? O un paciente con un traumatismo severo de pelvis, una panorámica de pelvis para saber qué pasa ahí. Entonces, eso depende de la situación. Y esto, obviamente que está estandarizado, ¿no? Hay atlas de emergentología que hablan del ABC de la emergentología, ¿sí? La vía aérea, la respiración, la circulación, el ABC de la emergentología. Bien. Y por ejemplo, que venga con que le dicen síndrome del latigazo en la cervical. ¿Harías una oblicua, angulando el rayo, por supuesto, con el collarín, ¿no es cierto? ¿Pero la harías o...? Si me la piden, sí. Hoy los estándares de los servicios de emergencia es pasar el paciente al escáner, ¿sí? Porque inevitablemente va a ir al escáner, al tomógrafo. Claro. Entonces, hoy prácticamente un servicio de emergencia no puede funcionar sin escáner, sin tomógrafo. Y si tenemos que ser eficientes con los recursos, es tirar un recurso si tengo disponibilidad de escáner.
que me va a dar más información, no voy a perder tiempo, no voy a irradiar el paciente y voy a poder tener toda la información para planear ese tratamiento prequirúrgico. Después, si son necesarias las radiografías, sí, claro que se hacen, y obviamente que después el seguimiento es muy probable que se haga con radiografías, ¿sí? O que se requiera en la radiografía, en la terapia, donde no se pueda movilizar el paciente, o en el mismo quirófano, ¿sí? Pero de plano, hay muchas radiografías que terminan siendo obviadas porque los pacientes pasan al escáner enfrente de un traumatismo grave, ¿sí? Que agiliza la cuestión y me permite ser eficiente con los recursos, ¿sí? Si voy a hacer una oblicua en el shock room, angulando el rayo, y a la media hora el paciente va a estar en el escáner, me parece que estoy despilfarrando recursos de vicio, ¿sí? Sí, profe. Ese sería el funcionamiento o el protocolo más aceitado de la mayoría de los servicios de emergencia. El escáner es de primera línea en emergentología, ¿sí? De primera línea. Y eso hace que algunas radiografías hayan quedado un poco más atrás y que no está bien ni mal, sino que el escáner aporta más información y las radiografías quedan para seguimiento, para dentro del quirófano, para... Es más, ya hay un montón de quirófanos híbridos, es decir, un escáner adentro del mismo quirófano. Entonces, por ahí es bien importante la información del escáner, sobre todo en el caso de la emergentología. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, En el chat están preguntando. profe, Chat están preguntando. Bueno. Volvemos al chat. ¿Qué dice el chat? Y acá Jimena pregunta, en la lumbar oblicua, ¿cuál es la explicación de que se estudie el lado derecho si hago la oblicua derecha y no al revés como en la columna cervical? Bueno, la clase le va a explicar a algún voluntario que explique a Jimena. Yo estoy acá, aporto, corrijo, pero ustedes tienen que hablar. No entiendo la pregunta igual, profe. Profe, ¿es porque es un estudio bilateral? No. Ah. Empecemos por dilucidar para qué hago una cervical oblicua y para qué hago una columna lumbar oblicua. En la lumbar oblicua puede ser que se estudie el lado que no está en apoyo al receptor de imagen. Y Manuel no le entendí nada. Que en la lumbar oblicua puede ser que se estudie el lado del paciente que no está en apoyo al receptor. O sea, poner que no apoyas el lado derecho, o sea, claro, no apoyas el lado derecho, estudias el lado derecho. Claro. ¿Pero qué del lado derecho? ¿Qué estructura? Los agujeros de conjunción y los pedículos, profe. Las láminas. Las láminas. Las láminas y las articulaciones entre las apófisis. Bueno, se ha hecho un rock and roll. Vamos a ordenar la información, ¿sí? Yo hago una cervical oblicua para estudiar los pedículos y los agujeros de conjunción principalmente. Pero no es el fundamento que tengo para hacer una lumbar oblicua. Yo a la lumbar oblicua la hago para estudiar las láminas.
¿sí? Entonces, de ahí que cada estructura tenga una disposición diferente en cada segmento y estoy estudiando estructuras diferentes, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Y de la anatomía básica de las vértebras comunes, ¿sí? El famoso dibujito de las vértebras que la profesora Rosso se ha hartado de pintar. Vamos a ello. Bien, chiques. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ay, che. Me parece que viene mi hermano a traerme la bicicleta. ¿Me dan 5 minutos? Sí, profe. Sí, profe. Mire, tengo una novela con mi bicicleta. Me robaron y la policía me la recuperó. ¿Ustedes se dan cuenta? Nunca. Qué bueno. Qué suerte. Qué bueno, profe. Felicidades. 1 en 1 millón. Tal cual. Ahora vengo, déme un segundito. Campizano, se Si ya estás dando la clase vos, Celia. Baigorria, ¿qué duda tenía? Bueno, chiques, yo le estaba comentando que, nada, una novela con mi bicicleta. La única bicicleta recuperada en Córdoba es la mía cada año, ¿no? Porque eso no pasa casi nunca. Pero bueno, tuve la suerte de que recuperé mi bicicleta. Bueno, todos reconocemos que esto es una vértebra cervical. Sí. Bien. Entonces, ¿yo qué quiero estudiar si hago una cervical oblicua? Agujeros de confusión. Pedículos y agujeros de conjunción. Exactamente.
que están delimitados por los pedículos. Estos que están aquí son los pedículos, ¿sí? Barras óseas cerrando el agujero neural por delante, ¿sí? Entonces, estos pedículos están a 45 grados con el plano medio del cuerpo de la vértebra, que no es otra cosa que el plano medio sagital del cuerpo también, ¿no? Entonces, para estudiar este agujero de conjunción, yo me veo obligada a oblicuar el paciente, ¿sí? Para poder incidir bien perpendicular a ese pedículo, bien perpendicular a ese pedículo que va a delimitar los agujeros y poder verlos abiertos, ¿sí? Entonces, para eso hago una cervical oblicua, ¿sí? Para estudiar agujero de conjunción y pedículos. Pero eso pasa por la disposición que tienen las estructuras óseas en el segmento cervical, que no es lo mismo en el lumbar y que no es lo mismo en el dorsal, ¿sí? Porque yo acá tengo una hermosa vértebra dorsal. Todos la reconocemos como dorsal. El cuerpo, el agujero redondeado, la espinosa larga y verticalizada hacia atrás. Los pedículos de la dorsal están aquí, ¿sí? Con la misma función, ¿sí? Conformar el tubo neural. Pero si trazo un eje medio de la vértebra, me doy cuenta que discurren paralelos a ese eje medio. Entonces, cuando yo incido de manera lateral, simplemente así queda el... Simplemente así ya puedo ver los agujeros de conjunción y los pedículos, ¿sí? Lo mismo me pasa en el segmento lumbar. Todos reconocemos que esta es una vértebra lumbar. Cuerpo grande, ovalado, agujero neural de manera triangular, ¿sí? Acá tengo los pedículos. Barras óseas delimitando el agujero neural, ¿sí? Acá tengo el otro pedículo. Acá tengo el plano medio de la vértebra, ¿sí? Entonces, si yo hago una lumbar lateral, me alcanza y me sobra para estudiar los pedículos y los agujeros de conjunción, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago una oblicua en la columna lumbar? Para ver las articulaciones. Para las láminas. Para estudiar las láminas y las articulaciones interapofisiarias, correctamente. Aquí están las láminas. Cerrando el tubo neural por detrás, ¿sí? Cerrando el tubo neural por detrás. Entonces, si yo tengo que chocarme con el rayo la lámina, es obligatorio que oblicúe el paciente, ¿sí? Así queda paralelo al chasis. Exactamente. Entonces, oblicúo al paciente, esta lámina me queda, tal como dijo la compañera, paralela al chasis y la proyecto en la radiografía. ¿Entienden? No. ¿Queda claro? Sí, profe. La pregunta que ustedes me hicieron, no estoy bardeando a nadie, es el estudiar como loro, ¿sí? Que yo no quiero eso, ustedes son mis alumnos y no son loros, y tienen que someter todo al filtro anatómico, radiológico y al pensar radiológicamente, porque yo no quiero loros, yo quiero colegas, ¿sí? Y colegas bien formados, pues si me toca trabajar con alguno de ustedes y me hace renegar, oiga, ¿sí? ¿Qué ha hecho en todos los años de carrera? ¿Sí? Jimena, ¿entendió? Jimena se fue. Sí, profe, gracias. Sí, sí. Bien. Justamente por eso, cuando me puse a leerlo, como que no me cuadraba y bueno, necesitaba la explicación. La primera pregunta tiene que ser, ¿qué quiero estudiar con tal o cual proyección? ¿Sí?
Y eso le puede llevar a empezar a buscar lo que está pasando y analizarlo, ¿sí? La hago para cosas diferentes. Entonces, no puedo unificar un criterio. Además de eso, es muy distinta la C3 en el cuello a la L4 en la cintura, ¿sí? Cambia la disposición de los accidentes óseos de la vértebra y eso hace que las estructuras se vayan visualizando en distintas proyecciones, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene otra duda? Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda con la técnica de cráneo, Hertz específicamente. Bueno, tenía como anotado la técnica subaxial, el plano medio sagital de 90 grados y el hiperaxial, el plano medio, perdón, el plano medio meatorvitario de los dos. Ahora sí. Sí, perdón, 120. No comprendo en realidad cómo sería. Bien. Axial sería que usted, ¿sí? Si toma el plano, porque también hay dos formas de realizar la técnica. O tomando la línea antropológica, ¿sí? O tomando el meatorvitario. Entre ellos tenemos 10 grados de diferencia. Entonces, si usted deja el plano, vamos a tomar el plano antropológico que devuelve una imagen bien axial. Si usted tiene ese plano también antropológico, ¿sí? Lo tiene también bien paralelo al apoyo, ¿sí? Es muy probable que tenga el mentón y el frontal en una misma línea, ¿sí? Si el paciente hiperextiende la cabeza, se habla de hiperaxialidad, ¿sí? Entonces, el mentón va a sobrepasar al frontal, ¿sí? Y va a tener una técnica subaxial, ¿sí? Cuando el occipital le quede muy por encima del mentón. Eso depende cuánto pueda el paciente colocar una buena posición, lo cual es bastante difícil. O sea, hiperaxialidad va a tener en el menor de los casos. Es más posible que tenga subaxialidad. ¿Me entiende? Sí, ahora comprendo. Hiperaxialidad sería llevar la cabeza muy atrás, hiperextender un montonazo, que eso es un límite anatómico, porque nadie puede tanto, ¿sí? Bien, Entonces, profe, gracias. la mayoría de las veces se va a quedar o en la axialidad, que sería lo correcto, o subaxial, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cerraste tu auto? Profe, Sí. yo tengo una duda en la visualización del perfil de cráneo con respecto a las alas del esfenoides. O sea, se me hace lío las alas del esfenoides con la lámina cribosa para marcarlo bien. En la imagen, digamos. La lámina cribosa es nada. Es muy chiquita. ¿El perfil? Es chiquita y es... a ver, de un momentito. Y ahora lo busco. No sé en qué presentación está. ¿Y con el coso no prende tampoco?
Bien. Aquí tiene el efenoides, ¿sí? Las alas mayores. Las alas menores son así chiquititas y están por debajo de la hendidura efenoidal, ¿sí? Y las alas mayores forman la cara lateral del cráneo, ¿sí? Y estarían acá, ¿sí? Y la lámina cribosa del etmoides está aquí formando la base. Pero yo no podría identificarla así puntualmente, ¿sí? Esa región está aquí adelante. Recuerden que de delante hacia atrás tenés el frontal, el etmoides, el efenoides y el occipital como huesos imparáneos, ¿sí? No sé Disculpe, cuál profe, es su ¿me duda. podría marcar de nuevo Sería- las alas? Porque justo no podía ver bien la pantalla. Aquí. También hay una parte del efenoide que forma la cara lateral del cráneo, ¿sí? Y en la lámina cribosa del etmoides, eso está acá, más adelante. Por eso le decía que recuerde que de delante hacia atrás tiene frontal, etmoidal, efenoidal y occipital como huesos craneales impares, ¿sí? Los demás son pares. Profe, tengo una duda. Sí, diga. Visualmente, si tenemos dos radiografías, usted me plantea una y otra. Y una es la de órbitas de perfil y la otra es de senos paranasales de perfil. ¿Cómo haría para darse cuenta, o sea, cuál es cuál? Si bien si tuviese alguna, si me lo relacionara con dónde incide el rayo central, ahí sí me daría cuenta. Pero en el apunte tenemos dos imágenes que son muy similares, no sé si... Es que no hay diferencia en eso. Usted piense que varía, si lee las técnicas, la posición del paciente es la misma. Lo único que cambia es la incidencia. Y ese cambio en la incidencia es 2 centímetros. Lo cual es muy poco. Entonces, va a tener dos imágenes muy parecidas. Lo hablamos al principio de la clase porque otro compañero tuvo la misma duda. Las dos imágenes van a ser muy parecidas, ¿sí? Y se va a obtener, vamos a compartir de vuelta. Haga de cuenta que sea esta una radiografía. A ver, vamos a hacer de cuenta. Haga de cuenta que yo tengo la radiografía hasta acá, ¿no es cierto? Que esta es mi radiografía. Acá, sí. Bien, usted dice cómo presenta esto. Si va a ser un seno paranasal de perfil, incide aquí. Si va a ser una órbita, incide acá.
¿sí? ¿En qué le cambió la incidencia? 2 dedos. Entonces, claramente puede decir cualquiera de las dos que va a estar bien, ¿no? Nadie le bocharía por eso y nadie haría una hijoputés tan grande de preguntarle algo sin sentido, porque es básicamente lo mismo, ¿sí? Bien, La profe. única diferencia que podríamos mencionar es que no tenga completo el seno efenoidal, ¿sí? Por ejemplo, que tenga cortado ahí, ¿sí? Entonces ahí podría decir, bueno, una órbita, pero mire acá qué pijotera que me pongo con la órbita, porque la órbita, recordemos que es una estructura piramidal que abarca todo esto, ¿sí? Entonces, si me llegara a ser tan estricta para diafragmar y corro riesgo de que la corte, ¿sí? Y hasta puede ser interesante ver un poco más, porque el sentido de la vista sigue con su base, con el quiasma y con un montón de cosas más atrás. Entonces, me parece bastante estrecho que yo lo tome ahí cortando esta porción por querer hacerme la estricta órbita, ¿sí? Hay que diafragmar, pero tampoco pecar por exceso. Entonces, desde una imagen eso no tiene sentido alguno, ¿sí? Desde una imagen es lo mismo prácticamente. Si mire que estamos con dos estructuras contiguas, ¿sí? ¿Entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Sí. Profe, en ese caso, ¿los valores van a ser para las dos técnicas lo mismo? ¿O para los senos van a ser menos, obviamente, hacer aire, y para las órbitas van a ser más porque es una estructura ósea? No, los valores van a ser lo mismo, porque el espesor es el mismo, ¿sí? ¿Cuándo podría pensar en poner menos valores? Cuando, en el caso de hacer una órbita de frente y tener un cuerpo extraño, ¿sí? Un vidrio, por ejemplo, que quisiera poner en evidencia. Se me ocurre, ¿sí? Pero si sospecha eso, directamente pone el paciente en el escáner o en el resonador, ¿sí? Por ahí, cuando sospecha un cuerpo extraño en la órbita, hemos hecho radiografía de órbita para ver que ese cuerpo extraño no sea, por ejemplo, una viruta de metal, ¿sí? Y después meter el paciente al resonador, ¿me entiende? Meter el paciente al resonador ya de forma segura, sabiendo que no tiene nada metálico que pueda moverse con el magneto adentro del resonador, ¿sí? Pero en ese caso que se sospeche de un cuerpo extraño y que se quiera evidenciar, podría usar menos valores, pero en una órbita lateral no creo. Son técnicas de poco uso, chicos, porque estoy superponiendo ambos lados, ¿sí? Es muy poco probable que le pidan un seno paranasal de perfil o una órbita de perfil, porque estamos superponiendo ambos lados y perdemos un montón de información, ¿sí? ¿Entienden? Sí, profe. Ustedes me pueden retrucar a mí diciéndome, entonces, ¿para qué miércoles la tenemos incorporada en el apunte? Por la sencilla razón de lo que le he dicho desde el principio de año, ¿sí? Usted tiene que brindar soluciones radiológicas en su servicio. Entonces, si usted tiene que brindar soluciones radiológicas en su servicio, tiene que saberla a todas las posibilidades y a las técnicas, ¿sí? Habrá unas de uso extremadamente frecuente y muy útiles y que hacemos a diario, y habrá otras que a lo mejor nunca le hacemos en nuestra vida, ¿sí? Pero usted nunca sabe qué le va a haber pasado al paciente que cruce la puerta, ¿sí? Entonces, ese es el justificativo. Hay cosas de más uso, cosas de menos uso, pero es nuestra responsabilidad saberlas
para brindar la solución radiológica en el momento, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? Hay una pregunta en el chat, profe. Pregunta del chat. ¿Qué dice el chat? ¿Qué diferencia hay? Y volvemos a lo mismo. Si leemos la posición del paciente, es prácticamente igual. En la Schuller, ¿qué hago? Pongo el paciente antero-posterior, porque el peñasco está acá atrás y quiero que esté más cerca del receptor de imagen, claramente, y voy a hacer solo el estudio de los peñascos. No necesito ver toda la calota craneal, ¿sí? Entonces voy a usar un chasis chiquito y diafragmar estrictamente a la región que a mí me interesa, que son los peñascos. Esa es la única diferencia. Pero si usted lee la posición del paciente, la posición de los planos de la cabeza, y es la misma. Claramente que si usted tiene un cráneo AP sin diafragmar, y es casi una Schuller, no sé si me explico. Porque el paciente está posicionado igual y estoy incidiendo en el mismo lugar. Estoy incidiendo en el nacio, en la glabela, en el mismo lugar. Entonces, claramente que las estructuras están ahí y el raso las atraviesa. Entonces, la voy a ver. Para estudiar solamente los peñascos de manera bilateral, no necesito irradiar toda la calota del cráneo. De ahí que describo la técnica Schuller 2, ¿sí? Y ese cambio en la incidencia, profe, hace que se pongan bien dentro de las órbitas los peñascos, porque en el cráneo de frente están un poquito más hacia abajo. No sé si me explico. ¿O por qué se ven bien adentro, digamos? ¿Qué otra cosa cambia? No cambia nada si usted lo lee en el apunte. Yo no entiendo su pregunta. Profe, yo tengo la misma duda que la compañera, o sea, ¿cómo puede ser que si es la misma posición todo, por qué los peñascos se ven bien adentro de la órbita en la Schuller 2 y en la cráneo de frente, si es la misma posición, por qué se ven 2/3 inferior de la órbita? Creo que a eso se refiere. Sí, eso, justamente. Pero eso depende de varias cuestiones también, ¿sí? Puede tener un cráneo de frente con los peñascos que sobrepasen la órbita, porque el paciente bajó un poco más la cabeza. Usted se dio vuelta y el paciente bajó un poco más la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Y depende también, esperemos, cualquiera de todas esas. Todas, cualquiera de esas. Eso depende de cuánto apoye el paciente, ¿sí? Aparte de eso, hay tantas morfologías del cráneo como personas en este mundo. No se programen para encontrar siempre los peñascos a la misma altura y con la misma morfología, ¿sí? De hecho, recién acabamos de ver 2 cráneos laterales 100% diferentes, ¿sí? Entonces, no entiendo su pregunta. La posición es la misma, ¿sí? Y nunca no es que todos los cráneos de frente tienen que estar 2/3, los peñascos 2/3 de las órbitas. Porque habrá algunos que, sobre todo en los niños, que flexionan mucho la cabeza, le quede un poquito más arriba. Y no por eso, ¿sí? Usted va a repetir hasta que le salgan los 2/3 o va a pensar que está mal, ¿sí? Porque si no, tendríamos que hacer todas las radiografías por 2, ¿sí? Y no es así. Entonces, las imágenes que devuelve es bastante parecida. Desde una simple imagen, ¿cómo se va a dar cuenta si tiene toda la calota o no? Porque después de ahí hay tanta morfología de cráneo como personas, ¿sí? Y de hecho en clase las vimos. Si quieres yo comparto de vuelta ahora un segundo, como abuelo rasante, y mire usted si todas las imágenes que vamos a ver le resultan similares, ¿sí?
Miremos este paciente. Miremos el diámetro AP de su calota craneal. Bueno, este es otro. Ya de por sí me doy cuenta que es diferente. Miremos esta paciente. Miren la carita, lo chiquita que es y lo pequeño que tiene el maxilar. Miren este paciente pediátrico, ¿sí? Malformado congénito, ¿sí? Miren, tiene múltiple cirugía en la cabeza por hidrocefalia, ¿sí? Entonces, miren este ángulo de la base del cráneo, cómo puede diferir de otros, ¿sí? A ver si vamos viendo. Otro paciente, ¿sí? Entonces, eso también me da diferencias a cuánto angula el paciente o cuánto baja su pera. Este paciente yo lo hice acostado, ¿sí? Y no había poder de Dios de hacerle bajar la pera. Y angulé el rayo hasta donde pude, pero miren a dónde me quedaron los peñascos, ¿sí? Si yo puedo angular un poco más, pero mientras más puedo angular hasta cierto punto, porque ya después pierdo toda la anatomía y la distorsiono. Entonces, estoy sujeta también al paciente que tengo enfrente y a la morfología de su cráneo, ¿sí? Por eso les digo que desde la imagen son bastante parecidas, ¿sí? El apunte puede ser medio estrecho, ¿sí? Para que tengamos un abordaje y nos involucremos en el tema, pero después a eso lo tenemos que bajar a nuestro día a día y a saber que si usted agarra el Latarjet en la bolilla de anatomía del cráneo, le va a describir todos los tipos de cráneo que hay, ¿sí? Que antropométricamente se describen. Y eso le trae indudablemente una correlación a la imagen radiográfica, porque no somos todos iguales. Entonces no entiendo a qué va su pregunta y no espere, me parece a mí que no deben esperar, ¿sí? Siempre lo mismo, porque créame que el segundo día de las prácticas hospitalarias se llevó 15 chascos, ¿sí? No sé si esto responde a su pregunta, pero bueno, tampoco me da para decirle un verso de libro porque no existe así. Entonces, en conclusión, la única forma de darte cuenta que es una Schuller 2, a diferencia de cráneo de frente, es porque está diafragmada la Schuller 2 y no se vería toda la calota como un cráneo de frente. Exactamente, si la posición del paciente es la misma. ¿Listo? Usted tiene los planos de la cabeza ubicados igual, ¿sí? Usted sabe que tiene el plano medio sagital perpendicular y el plano órbito meatal perpendicular. Entonces eso ya le estandariza cómo va posicionado el paciente. Y después tendrá un peñasco 3 milímetros más arriba, un peñasco 3 milímetros más abajo, ¿sí? Por esto que le digo, ¿sí? Todos somos diferentes y todos tenemos diferente angulación en la base de nuestro cráneo, bla, 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 ¿sí? Entonces le digo, si usted agarra el Latarjet en la bolilla de cráneo y en la primera, segunda hoja, no sé, o el Texture Latarjet, le va a dar un montón de morfología del cráneo, ¿sí? Que indudablemente se le van a traducir a la imagen, ¿sí? Profe, ahí en el chat están diciendo algo. Pero hubo en el primer práctico una foto de Schuller 2 que se veía todo el cráneo. Bueno, ya no sé. Su primer práctico de mi comisión no creo. Pero bueno, a lo mejor ese Schuller 2 no estaba diafragmada. Si usted tiene práctico mañana o no sé cuándo, pregúntele a su jefe de trabajo práctico. Pero esa es la diferencia más lógica que yo le encuentro. Porque si ustedes leen el apunte, se dan cuenta que la posición del paciente es la misma, chicos. Y los planos lo ubica igual. Entonces, ¿por qué tendría grandes diferencias en la imagen si está ubicando la cabeza igual?
¿Entienden? Otra sería que en una película paisa y la otra no. Sí, Facundo, puede ser, en una 18 paisada le alcanza para una Schuller 2 y un cráneo de frente va a tener un chasis vertical y seguramente 24x30, a excepción que el paciente sea menor de 1 año. Pero filtremos por un filtro radiológico lo que estamos diciendo. Si yo ubico igualmente los planos de la cabeza y el resultado tiene que ser más o menos parecido, ¿sí? Porque aparte, el rayo va a incidir siempre perpendicular y casi en el mismo sitio. Hablo de una incidencia en la glabela o en el nascium que distan 3 milímetros también. O sea, no es diferencia eso. Entonces, si tengo la cabeza apoyada igual, el rayo atraviesa lo mismo. Y no hay para dónde hacerse. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, si tienen alguna otra duda, me la dejan al chat del aula. Duda obviamente de contenido, no me pregunte cómo es el parcial, porque cuánto tiempo dura el parcial, no me pregunte, porque ustedes saben que yo no me encargo de temas administrativos, que yo soy hippie antisistema, entonces no tema administrativo no. Pero tema de contenido sí, porque a mí me gusta la radiología y me gusta hablar de radiología. Así que me escriben por el chat del aula, me escriben por el Insta, yo les voy a responder con mucho gusto, hasta, no sé, miércoles 20 horas, ¿sí? Después ya entramos en veda hasta la hora del examen, ¿sí? Profe, ¿el jueves tenemos práctico con usted? No, ya hemos terminado todo, estamos pipí cucú. Por eso, aparte no quiero que se perturbe, vio que después digan, el grupo de la profe Rosso tuvo clase 2 horas antes del examen, así que ya entramos en veda. El día miércoles 20 horas se corta. Bueno, listo, profe, muchas gracias. De nada, chiques. ¿Alguien tiene algo más para aportar? Bueno, quedamos todos liberados.